¿Alguien sabe lo que es la cinemática? El estudio de un cuerpo en movimiento. Bien, el estudio de un cuerpo en movimiento. ¿Y por qué se mueve? ¿O aquí no me importa el quién lo mueve? Por ejemplo, yo para mover un cuerpo, ¿qué le tengo que hacer? Aplicar fuerza. Aplicar fuerza. ¿Y aquí usamos el concepto de fuerza? Obvio. No, y eso es porque el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o la cinemática en general, está asociado a el estudio del movimiento sin importar las causas. O sea, a mí me importa cómo se mueven los cuerpos. No me interesa si se mueve porque lo empujó Juan, o porque lo empujó Pedro, o porque María vino y le pegó una patada. No, no me interesa. Aquí lo único que me interesa es que se mueve. ¿Ya? Para ello hay ciertas cosas que tenemos que conocer. ¿Ya? Entre esto, la variable que influye en todo tipo de movimiento es el tiempo. El tiempo es el que me dice a mí cuánto me demoré, o si me demoré más, si me demoré menos, etcétera, etcétera. Una pregunta. ¿Quién es más veloz? ¿Una persona o una hormiga? ¿Quién es más rápida? ¿Una persona o una hormiga? Una persona. Una persona, ya. ¿Alguien piensa que la hormiga es más rápida? Aquí es sin miedo a equivocarse, ¿eh? Aquí equivoquémonos nomás y de ahí se aprende, del error. Es que igual la persona es mucho más grande que la hormiga, entonces tiene pasos más grandes también, Ya. y la hormiga puede ir como a la misma velocidad, pero no se va a notar porque es chiquitita. O sea, ¿quién recorre más distancia en menos tiempo? La persona. La persona. La persona. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que piensan que la hormiga es más rápida que la persona. ¿Cierto? Sin embargo, sabemos que no, porque yo con un solo paso recorro lo que la hormiga recorrería en mucho tiempo. O sea, la distancia y el tiempo son dos cantidades que están asociadas a la cinemática, que son muy importantes. ¿Ya? Bueno, particularmente nosotros no nos vamos a meter con temas de vectores ni desplazamiento, pero sí nos tenemos que meter con tres magnitudes que son principales, además del tiempo. Estas magnitudes son el X, la V y la A. ¿Qué es lo que es la X? La posición. ¿Ya? La posición que tiene un cuerpo. ¿Qué es lo que es la V? La velocidad. ¿Y qué es lo que es la A? La aceleración. La aceleración me indica cuánto cambia la velocidad. Y la velocidad me indica cuánto cambia la posición. ¿Sí? Cada vez que cada una de ellas tenga un cerito abajo, es porque estamos hablando de inicial. ¿Ya? Entonces, si yo analizo acá, dice pauta laboratorio número 2, cinemática, experiencia número 1, movimiento rectilíneo uniforme. Estudio de la velocidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como acá dice X0, significa que este dato representa ¿qué cosa? La posición inicial. Este dato que está acá representa la velocidad inicial. Y este dato que está acá simplemente representa la aceleración. No tiene ningún cero, no es nada inicial. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos pedían era que usáramos un programa, ¿cierto? Y teníamos que colocar estos datos en el programa y luego tabular datos. Entonces, lo que yo hice fue tabular estos datos. Entonces, el primero, que cuando la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 1 y la aceleración es 0, me dio esta tabla. O sea, en realidad son muchos más datos, pero yo tomé estos valores. ¿Sí? Tomé unos 8 o 10 valores que es lo que les había dicho. Para el segundo caso, dije posición inicial 0, velocidad inicial 3, aceleración 0, tomé esta tabla. Y para el tercer caso, que es posición inicial 0, velocidad inicial 5 y aceleración 0, tomé esta tabla. ¿Ya? Esto simplemente lo saqué del programa, nada más. No inventé ningún dato, no saqué nada por arte de magia, no. Simplemente me metí al programa y obtuve esos datos. Yo los elegí al azar, ¿ya? No es que los elegí porque yo dije, este es más bonito que este, no. Los elegí 100% al azar.
¿Sí? Y aquí viene el detalle. Dice, en un mismo sistema de ejes, usando colores diferentes, por eso le puse colores a las tablas distintas, realiza la gráfica de posición en función del tiempo. ¿Ya? De las 3 tablas registradas. Calcular la pendiente en cada recta y luego escribir qué parámetro físico representa el valor de cada pendiente. Y después dice, realiza la gráfica de la velocidad en función del tiempo y qué conclusión obtienes. Bien, vamos a partir con la primera. En la primera voy a hacer las gráficas de cada uno de ellos. Si yo quiero graficar posición versus tiempo, pregunta, ¿cuál corresponde al eje horizontal y cuál corresponde al eje vertical? El horizontal va al tiempo. Bien, ¿y en el vertical? La posición. La posición. Todo gráfico tiene que tener su título. Gráfico, posición versus tiempo, ¿cierto? Los ejes, recuerden que también tienen que ir con su nombre. En este caso, este es el eje de la posición, este es el eje del tiempo. Y recuerden que las graduaciones tienen que ser equivalentes. O sea, si el primer cuadrito vale 2, es porque cada cuadrito tiene que medir 2 unidades. O sea, en pocas palabras, de 2 en 2. En el caso de este. Y de aquí para arriba también fue de 2 en 2. Cada quien elige la graduación que quiera. ¿Ya? Entonces lo que yo hice acá fue, o sea, lo que hizo el Excel en realidad, fue graficar estas 3 cositas. Entonces tenemos la primera, tenemos la segunda y tenemos la tercera. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? No es la gráfica, es la información que yo puedo sacar de ella. ¿Ya? Como por ejemplo, si yo me fijo bien, naranja, celeste, azul. ¿Cuál de las 3 tiene mayor velocidad? ¿La naranja, la celeste o la azul? ¿La primera, la segunda o la tercera? La azul. La azul, la tercera, ¿cierto? Porque dice que vale 5. Y si ustedes se fijan bien, significa que ¿cuál de estas 3 tiene mayor velocidad? ¿La naranja, la celeste o la azul? No se nota tanto este color de cabrón. Azul. El azul. Entonces, veamos si lo entendieron realmente. Si lo entendieron realmente, van a saber responder esta pregunta. Ya. Vamos a suponer que tenemos esto. Este gráfico representa el tiempo. Ahí como que no, así. Esta eje representa la posición. Entonces ahora yo les digo que hay una carrera, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es graficar a los 3 autos que pertenecen a la carrera. Entonces tenemos el auto amarillo, tenemos el auto verde y tenemos el auto rosado. Pregunta, ¿cuál de los 3 tuvo mayor velocidad en la carrera? El amarillo. El amarillo. ¿Y cómo lo sé? Porque está más inclinado. Está más inclinado. Súper bien. ¿Eso qué significa? Que en un gráfico posición versus tiempo, mientras más inclinada esté la recta, es porque ese cuerpo tuvo mayor velocidad. Muy bien. Esa es la razón. Bien. Ahora, el enunciado lo que nos pide es determinar las pendientes. Entonces, si ustedes se acuerdan, hoy no calculé las pendientes. Ah, no, está más abajo, está más abajo. Está más abajo, está más abajo. Parece. Si no, me cacheteo yo mismo. Ah, acá está. Ya. Entonces, si se acuerdan, la pendiente es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Pero lo que hablamos la última vez es que lo que nosotros hacemos es hacer una analogía entre la matemática y la física, ¿cierto?
En este caso, ¿qué valores corresponden al eje Y? Las posiciones. ¿Qué valor corresponden al eje X? Los tiempos. Entonces lo que yo hice fue tomar dos pares. De hecho, tomé el par 7,92, 7,92, ese, y tomé el par 3,00, 3,00. Tomé ese y tomé ese. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Restar las X, restar las T y después dividir. Entonces lo que yo hice fue tomar estas dos, restarlas, tomar estas dos, restarlas, divido, y eso me da 1. El micrófono, me gusta escuchar. Profe, ahí da lo mismo cualquier valor que podéis ocupar, ¿o no? Absolutamente. El micrófono. ¿Quién tiene abierto el micrófono? El Clarence, po, normal del Clarence. Es peor que el Chavo del 8. Ya. Ahora, muy buena pregunta la de su compañero. Yo tomé esos dos valores. Ustedes podrían haber tomado otros dos valores de la tabla, pero curiosamente les hubiera dado la misma pendiente. Ahora, los valores de arriba están asociados a las posiciones, que se miden en metros, y los de abajo están asociados al tiempo, que se miden en segundos. Por lo tanto, la pendiente se mide en metros partidos por segundo. ¿Ya? Ojo con eso. La pendiente 2, hacemos lo mismo. Elegimos dos pares de valores de la tabla 2. De aquí, dos pares de valores, perdón. De aquí arriba, dos pares. ¿Ya? Calculamos la pendiente y aquí me dio 3 metros partidos por segundo. Y en la pendiente 3 también, de la tercera tabla, tomé dos valores y la pendiente me dio 5. Las 3 miden metros partidos por segundo. Entonces, ¿qué representa la pendiente en un gráfico posición versus tiempo? La velocidad. La velocidad, muy bien. De hecho, si se dan cuenta, la pendiente 1 vale 1. ¿Y cuánto valía la velocidad 1? 1. La pendiente 2 me dio 3. ¿Y cuánto valía la velocidad 2? 3. La pendiente 3 vale 5. ¿Y cuánto valía la velocidad en el tercero? 5. O sea, efectivamente, la pendiente equivale a la velocidad. Después nos pidieron graficar la velocidad versus tiempo. Entonces, de las mismas tablas, saqué estos valores. Pero quiero que se den cuenta de algo. En las tres tablas, independiente de que haya cambiado el tiempo, ¿qué pasó con las velocidades? Igual. Eran iguales. Entonces, cuando yo grafiqué, la primera me dio una línea recta horizontal que parte del 1. En la segunda me dio una línea horizontal que parte del 3. Y en la tercera me dio una línea horizontal que parte del 5. Pregunta. Según este gráfico, ¿cambia la velocidad naranja? No. No. ¿Siempre vale? 1. Según el gráfico, ¿cambia esta recta que tiene los triángulos plomo? No. ¿Y cuánto vale la velocidad? 3. Según esta recta, ¿cambia la velocidad azul? No. ¿Y cuánto vale? 5. 5. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de movimiento representó cada uno de estos gráficos? Un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme es cuando la velocidad de un cuerpo permanece constante. Significa que no cambia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las conclusiones, mientras mayor es la inclinación tenga la recta, mayor es la rapidez que posee, y como los tres gráficos de velocidad permanecen constantes, entonces podemos decir que el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, de un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, los gráficos posición versus tiempo representan líneas rectas
Y los gráficos velocidad versus tiempo también representan líneas rectas, pero horizontales. ¿Por qué? Porque son constantes. Hasta acá, ¿alguna duda respecto a este experimento? ¿O de lo que hayamos concluido? Cri, cri. Creo que yo en un principio no sabía cómo hacer las conclusiones. ¿Pero ahora entendiste cómo se hace? Más o menos. Ya mira, una conclusión está asociado a lo que tú puedes visualizar. Ahora, claramente yo no espero que tú tengas las mismas conclusiones que tuve yo, ¿cierto? Porque yo tengo conocimiento de esto. Pero, por ejemplo, ¿qué deberías haber concluido tú sí o sí? Que a mayor inclinación, mayor es la velocidad. Que la pendiente representa la velocidad. Y que es un movimiento rectilíneo uniforme. Eso tendrías que haber concluido tú sí o sí, mirando los gráficos, ¿ya? Entonces es algo que se tiene que acostumbrar. De hecho, se tiene que acostumbrar no solamente en física, en química cuando hagan gráficos lo mismo, porque el gráfico es el que te entrega la información para que tú puedas utilizarla como dato, ¿ya? Como conclusión, digamos. Entonces, de a poquito nos tenemos que ir acostumbrando. Si ahora no lo hicieron, no importa. Pero sí vayan Profe, a lo que observan, escribirlo. Dígame. es que al entrar al trabajo yo no me puse la tabla de datos, solo el gráfico. ¿En cuál? En la primera, en toda, mejor dicho, no me puse esa tabla, la tabla de datos. Ah, ya. O sea, ¿No? si sacaron los datos directamente de la tabla y para graficar, no hay problema. Pero ponte tú en una prueba, tiene que estar la tabla de datos, ¿cachai? O sea, en un experimento real, Ajá, tiene, tiene que estar sí o sí. Lo que pasa es que ahora se entiende porque lo sacaste de un programa, que está ahí, digamos. Pero si tú lo hubieras hecho en un experimento real, con materiales reales, claro que tendrías que haber marcado la tabla, porque la tabla lo hubieras rellenado tú. No te lo hubiera dado un programa. ¿Cachai? Aquí se entiende que no lo escribiste porque está dentro de un programa, ¿cachai? Pero sí acostúmbrense a hacer la tabla y el gráfico. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Consulta, inquietud, queja, reclamo, felicitación. En las pruebas, cuando tenemos que graficar, tendríamos que graficarlo a mano o podemos usar el Excel. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que mano, por esta vez. ¿Por qué? Porque necesito saber si aprendiste a graficar. ¿Cachai? Ahora, todavía no tenemos claro cómo hacer la primera prueba, pero yo creo que para la primera prueba, en la parte de esta ítem, te vamos a hacer analizar el gráfico. Más que tú lo hagas, ¿cachai? Ah, ya. Yo creo, no lo sé, pero yo creo que por ahí va la cosa. ¿Ya? Porque vuelvo a insistir, lo importante de esto es el análisis del gráfico. Bien, pasémosle al segundo experimento, que era el estudio de la posición inicial. Si se dan cuenta acá, las velocidades iniciales siempre fueron las mismas, 3, y las aceleraciones siempre fueron las mismas, 0, pero cambiaron las posiciones iniciales. En uno la posición inicial es menos 4, en el otro la posición inicial es 0, y en el otro la posición inicial es 4. Entonces el experimento era el mismo, había que ir al programa, colocar los datos, ¿cierto? Empezar a funcionar. Aquí tengo las tablas asociadas a cada movimiento. Todas tienen la misma velocidad, todas tienen la misma aceleración, pero cambió la posición inicial. Y había que hacer el gráfico posición versus tiempo. Entonces, como ya sabemos, hacemos el gráfico posición versus tiempo, y a mí me dio este gráfico. Supongo que a ustedes también les dio algo similar. Posiblemente no igual. ¿Por qué? Porque su cuaderno es muy imperfecto. Por ende, obviamente se va a ver así, ¿ya? Pero lo importante es que les dio algo así. ¿Cómo son estas tres rectas, matemáticamente hablando? Paralelas. Son paralelas. Por lo tanto, si son paralelas, tienen la misma inclinación. Eso significa que las tres tienen la misma Velocidad. velocidad, ¿ya?
Pero ¿qué cambió acá? ¿Qué La cambió posición. en posición? De inicio. Desde dónde empieza, ¿cierto? Ahí, eso es lo que cambió. Esta empezó del 4, esta empezó del 0 y esta empezó del -4. Y después, bueno, hago los gráficos velocidad versus tiempo y curiosamente me dieron los tres gráficos iguales, ¿cierto? Los tres partieron del 3. Entonces, si calculo la pendiente de acá arriba, hago el mismo show, ¿cierto? Tomo dos pares de puntos y aquí me dan todos 3. 3, 3, 3. Ya sabemos que la pendiente representa la velocidad del móvil. Eso sí o sí va a ser así en un gráfico posición versus tiempo, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, todas valen 3, po. Y justamente en la velocidad, todas valen 3. Y curiosamente, la velocidad inicial también valía 3. O sea, todo coincide. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué tipo de movimiento estamos enfrentados acá? ¿A qué tipo de movimiento estamos enfrentados acá? ¿El autito cómo se movió? ¿Con qué tipo de movimiento? Alguien habló pero no lo escuché. Rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme, muy bien. Constantemente. ¿Por qué era rectilíneo uniforme? Porque no Su velocidad es constante. Excelente. Esto. Bueno. Como las rectas tienen la misma pendiente, las tres paralelas, ¿cierto? En un gráfico posición versus tiempo, entonces las tres poseen la misma rapidez. Donde la ordenada en el origen, ¿ya? La clase pasada les expliqué que en un gráfico la ordenada en el origen representa lo inicial, ¿cierto? Y en este caso, como este gráfico, o sea, este eje es la posición, significa que estas son las posiciones iniciales. Entonces ahí dice, la ordenada en el origen representa la posición inicial del móvil. Como es la misma rapidez, dio el mismo gráfico de velocidad versus tiempo para los tres. Y como es constante el movimiento, es rectilíneo uniforme. Y esa sería la conclusión. Ya. Voy a mezclar el laboratorio 1 con el laboratorio 2 y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ya? Bien, vamos a suponer que hay una carrera, la misma carrera, pero ahora la carrera la vamos a hacer entre ustedes, ¿ya? Uno es el amarillo del Clarence, el rojo es la Viviana y el verde Profe, es el Guamán. ¿Qué? a una compañera se le apagó la tablet, por si acaso, tengo que la avisar. Ya no hay problema. Igual está grabado, así que después lo puede ver igual. Pregunta, el verde es el Guamán, el rojo es la Viviana y el amarillo es el Clarence. Este es el eje tiempo y este es el eje posición. Pregunta, ¿quién tiene mayor velocidad? ¿El Guamán, la Viviana o el Clarence? Guamán. Mayor velocidad, dijo. ¿Y quién tiene mayor velocidad? Guamán. El Sí. verde. Ahí el Guamán dice yo. ¿Quién tiene mayor? ¿Y cómo sé que el Guamán? Pero si los tres parten de distinta posición, ¿por qué yo digo que el Guamán tiene mayor velocidad? Porque está Por más inclinación. No. Porque está La velocidad no está asociada a la inicial, está asociada a la inclinación. Y obviamente el Guamán, al estar más inclinado, tiene mayor velocidad. ¿Quién sería él o la que tiene menor velocidad? La Viviana, la Viviana. La Vivi. Viviana. Muy bien. Lo siento, Viviana. Ellos parte desde un origen cero. Rojo. La Vivi. La Viviana, bien. ¿Y cuál de ellos parte detrás de la Viviana? Verde. El Guamán. ¿Y cuál de ellos parte delante de la Viviana? Ya para que lo nombre un poco. Ay, el El feliz. tramposo de Clarence.
Bien, Tiene que salir. ¿entendieron entonces cómo yo de un gráfico puedo captar información? En los tres casos, ¿qué tipo de movimiento es? Rectilíneo. ¿Qué tipo de rectilíneo? Vertical, no. Uniforme. Eso, porque un movimiento rectilíneo puede ser uniforme o puede ser acelerado. Son movimientos rectilíneos uniformes. ¿Y cómo sé que son uniformes? No se hace una curva. Porque no se hace una curva. O sea, cuidado, pero ya, no se forma la guatita, ¿cierto? Porque son líneas rectas. Esa es la razón. ¿Se entendió? Como el Si cielo. fuera acelerado, sería Sería una guatita. esa guatita. Sí. Sería una Ah, guatita. ya. Ya. Voy a borrar entonces aquí esto y por lo menos ya entendí lo que yo quería. Así que vamos bien. Bien, vamos al tercer experimento. El tercer experimento era este. En este caso, es un experimento que habla de los puntos de encuentro. ¿Ya? En este caso me dicen que uno de los móviles parte desde la posición 0, ¿ya? Cuya velocidad inicial es 1 y aceleración 0. Y el otro parte de una posición 10, velocidad inicial menos 3 y aceleración 0. O sea, uno partió de acá y el otro partió de acá. Pero como este tiene velocidad negativa, significa que se va a mover en sentido contrario al otro. Entonces van a empezar a hacer esto. Se van a empezar a juntar. ¿Ya? Por eso es un problema de encuentro. Porque como tienen velocidades de distintos signos, estos se van a empezar a mover en distintos sentidos. O sea, se van a empezar a juntar. Dice, la gráfica representa el movimiento de dos móviles que parten al mismo tiempo de dos posiciones diferentes y con velocidades con sentidos opuestos. Ahí dice. En un mismo sistema de ejes, usando colores diferentes, realiza la gráfica de posición en función del tiempo de las dos tablas registradas. ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse? ¿En dónde se encuentran? Bueno, ahí están las tablas de los dos cuerpos. Ay, ¿qué hice? Se me adelante. Me fui para arriba ya. ¿Sí? Y llegué a esa gráfica. Una parte del 0 y tiene velocidad positiva, por eso empieza a subir. La otra parte del 10 y empieza a bajar. ¿Por qué? Porque su velocidad es positiva o negativa. 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 Recuerden que la posición, la velocidad es la pendiente. Y la pendiente es la inclinación. Y en una recta, cuando la pendiente es negativa, es porque esta va bajando. Y cuando la pendiente es positiva, es porque va subiendo. ¿Ya? Entonces, claramente, esta tiene velocidad positiva porque su pendiente es positiva. Y esta tiene velocidad negativa porque su pendiente es negativa. Va a bajar. Lo importante acá es que se juntaron en ese punto que está ahí. La pregunta es, ¿cuánto tardan en encontrarse y a qué distancia se encuentran? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como ustedes están usando, es que ahí hay el problema. Se supone que ustedes están usando una hoja cuadriculada. O la del cuaderno, ¿cierto? O milimetrada, más preciso todavía. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tomar ese punto y bajar y más o menos ver qué valor es ese que está ahí. ¿Ya? Yo aproximadamente, porque el 3 está por acá, yo aproximadamente digo que ese tiempo vale 2,5. Una hoja milimetrada es mucho más preciso, pero aquí, al ojímetro, yo digo que es 2,5. Y la distancia, curiosamente, también digo que aproximadamente es 2,5 metros. O sea, ellos se demoran 2,5 segundos en encontrarse y se encuentran a los 2,5 metros. No está ahí. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Cada vez que sea un problema de encuentro, ustedes tienen que hacer eso. Tienen que juntar las líneas, ubicar el punto donde se encuentran
Luego trazan una línea hacia abajo para saber a cuánto tiempo, y trazan una línea hacia el lado para saber a cuánta distancia equivale. Bien. Vamos a analizar el siguiente gráfico. También es un gráfico posición versus tiempo, ojo. Solamente que no lo voy a escribir. Esta es posición, este es tiempo. Entonces, vamos a suponer que tenemos a Marcelo Valladares, que se está moviendo así, y tenemos a Nayeli Arce, ¿ya? Y la Nayeli se está moviendo así. Ya. Entonces, Marcelo hacia arriba, Nayeli hacia abajo. Pregunta. ¿Quién de ellos dos está avanzando? La Nayeli, ¿no? Avanzando. Marcelo. Yo, profe. Marcelo. ¿Quién de ellos dos está retrocediendo? La Nayeli. La Yo. Nayeli. ¿Cuál de ellos dos tiene velocidad positiva? El Marcelo. No. El Marcelo. ¿Y cuál de los dos tiene velocidad negativa? La Nayeli. La Nayeli. Ayer. Nayeli. Ya, perfecto. ¿Cuál de los dos se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? ¿El Marcelo? ¿Segura? Los dos. No. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No escuché. ¿Cuál de ellos dos se mueve con movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Ninguno. Uno. ¿Por qué ninguno? ¿No? Porque no los Porque dos son rectas, ¿no? Que no rectas. quiero. Son rectas. Entonces, ¿qué tipo de movimiento es realmente? Uniforme. Movimiento uniforme. rectilíneo uniforme. Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ven? Bien. ¿Entendieron entonces? Perfecto. Hoy están secos ustedes, ¿eh? Está bien, los felicito. Bien. Experiencia 2. Ahora como experiencia. Ahora nos vamos con el movimiento que es rectilíneo uniforme, pero acelerado. Antes de empezar este. Yo miro estos datos y yo les pregunto, ¿quién me dice a mí que es un movimiento que es uniforme? La aceleración. Cuando va en un tiempo constante. ¿Ya? ¿Y por qué la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? Porque es cero. Cero. Pero Muy bien, porque es cero. O sea, en un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración vale cero. pero Bien. Supongo que todo esto ya lo han aprendido de la cátedra, ¿no? Estamos súper atrasados en cátedra. ¿Ah? Estamos súper atrasados en cátedra. La clase pasada recién vimos esto. Oh. ¿Pero ahora lo van entendiendo? Un poquito. Sí, me fue con el profe de mecánica. ¿Poquito? ¿Quién dijo poquito? Yo, profe. Profe, pero eso es cierto, como que aprendimos más usted acá con la asignatura que con el profe de cátedra que debería como poner, empezar con la materia para nosotros entender No, acá. pero es que el profe de cátedra tiene que ser mucho más específico de lo que está enseñando, o sea, mucho más global de lo que está enseñando. Yo soy más específico porque el laboratorio. ¿Cachai? Eso igual es una diferencia. Para mí es más fácil por eso. ¿Cachai? Yo creo que estaría igual que él porque no sabría ni siquiera por dónde empezar. Ya. Estudio de la aceleración. Dice, repite el mismo procedimiento para la siguiente experiencia, capturando 10 datos, bla, bla, bla. Y aquí nos dieron, eran 3, pero yo le dije que hicieran 2 porque la primera era con aceleración 0 y era todo 0. Al final el cuerpo no se movía, ¿no? Sí. Entonces el primero, la posición inicial 0, la velocidad inicial 0 y la aceleración 2. Y el segundo, la posición inicial 0, la velocidad inicial 0 y la aceleración 4. Y bueno, dice, en un mismo sistema de ejes, usando colores diferentes, realizar la gráfica posición en función del tiempo. ¿Qué diferencia encuentras entre estas gráficas y las obtenidas en la actividad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos las dos gráficas,
o sea, las dos tablas, graficamos cada tabla y ahora nos da esto. Chuta. Ahora nos dieron cuatitas, curvas, por decirlo así. Parábolas, para ser más específico. ¿Sí? Profe, Dime. yo tuve problemas para poder conseguir las curvas, mucho, demasiado. Ya, O ¿por sea, qué? las tuve, pero no sé cómo, porque Ya, no me eso es. daban curvas y me daban rectas. Ahí tienen que considerar lo siguiente. Generalmente, cuando los puntos están muy cercanos, por ejemplo, yo me doy cuenta acá que los tiempos son muy cerquitas, del 0 al 3, ¿cachai? O sea, si yo el primer cuadrado le llamo 1, al segundo cuadrado 2 y al segundo cuadrado 3, al tercer cuadrado 3, ¿qué va a pasar? De que el espacio de la gráfica va a ser muy chiquitito. O sea, cuando te pase eso, tienes que extender. Por ejemplo, acá yo lo hice de 0,5 en 0,5. ¿Cachai? Podría haber salido mucho más bonito si lo hubiera hecho de 0,2 en 0,2. Claro, se va a extender la línea, pero el gráfico va a estar más extenso y se va a notar mucho más que es una curva. ¿Ya? Así que mientras más extensa es la recta, la graduación, mucho mejor. ¿Ya? Porque eso te va a mostrar de mejor forma el gráfico, digamos. Ahora tampoco voy a hacer una tan grande porque no te va a alcanzar en la hoja, entonces ahí también está por eso hay que buscar como la mejor, digamos. Bueno, claramente acá tenemos dos curvas. ¿Y cuál es la diferencia entre esta y la experiencia número 1? Que una eran rectas y esta eran... y estas son curvas. Muy bien. O sea, en el fondo, este es un movimiento que es acelerado, ¿cierto? Y como es acelerado, tenemos curvas. Entonces, cuando son curvas es acelerado y cuando son rectas es uniforme. Profe, Dígame. entonces cuando hay un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, y cuando hay un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración siempre va a ser mayor que 0. Distinto de ser. Distinto de ser. Muy buena acotación. El concepto de aceleración es cambiar de velocidad. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le decimos, cuando vamos, no sé, con un auto, acelera, acelera. En realidad le estamos diciendo que cambie la velocidad. Nosotros interpretamos que acelerar es aumentar la velocidad. ¿Cachai? Pero acelerar también es disminuirla. ¿Por qué? Porque aceleración es cambiar de velocidad. Entonces, así como aumenta, al disminuir también estoy acelerando. ¿Cachai? Entonces, lo que nosotros usamos como para diferenciar es que a uno le decimos frenar y al otro acelerar, pero realmente ambas son aceleración. ¿Ya? O sea, la aceleración te puede dar positiva como puede ser negativa. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en este caso se nota que la aceleración es positiva porque va creciendo la curva. Si hubiera ido así, hubiera sido negativo. O así. Bueno, pero eso no se ocupa mucho en todo caso. Bueno, después nos hicieron graficar velocidad versus tiempo y curiosamente ahora nos dieron rectas, pero no rectas horizontales, nos dieron rectas crecientes. ¿Cierto? Profe, a Dime. mí esta me costó más que la otra, no sé por qué. Ya, ¿qué te cortó de esta? ¿Graficar? Esta es la última, ¿no? ¿Es el No. último gráfico? De la... 4. Es la 4. No es la A mí, última. profe, esa recta me dieron más inclinada. Después. Esa es la penúltima y después viene la última. No, la última me costó a mí. Ah, ya. No, todavía no llegaba a la última. ¿Ya qué Sí, pasa? la última. Ya. No, todavía no llegaba. Bueno, en este gráfico que tenemos acá, nos dieron dos rectas. Nos piden calcular las pendientes de estas dos rectas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente 1 y la pendiente 2. ¿Cómo? Tomando dos pares de puntos, tanto para la velocidad como para el tiempo. ¿Cierto? En este caso, análoga con matemática, la y vendría siendo la velocidad y la x vendría siendo el tiempo. Entonces tomo dos puntos, calculo,
y me doy cuenta que en la primera la pendiente me dio 2 y en la segunda la pendiente me dio 4. Fíjense que acá tengo un metro partido por segundo y abajo tengo segundo. La mayoría lo que hace es eliminar. Eso no es así. Aquí lo que se hace es multiplicar los segundos. Y segundo por segundo me queda segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué representa la pendiente en un gráfico velocidad versus tiempo? La La aceleración. aceleración. La aceleración. De hecho, si yo miro esos valores en el origen, digamos, ¿cierto? Me doy cuenta que la aceleración en el primero vale 2 y en el segundo vale 4. Profe, yo tengo una duda ahí respecto al tema de la pendiente. ¿Qué pasa? Que recuerdo que en una de las clases había como dicho de que como conclusión la pendiente coincidía con la aceleración. Entonces como que no era necesario según hacer la pendiente. ¿Cómo de nuevo? Es que no te Es más, escucho. es que recuerdo que en una de las clases que tuvimos esto, o sea, cuando explicó por primera vez el laboratorio 2, había dicho, pues dijo de que no era necesario, entre comillas, hacer acá la pendiente porque coincidía con la aceleración, pero si quería, háganlo para que vean que daba Claro, eso, una cosa así. claro. Pero yo al menos yo no lo hice, entonces por eso me preocupa ahora porque usted lo hizo. Sí. Pero O sea, si te lo piden, tienes que hacerlo, ¿cachai? Pero en este ejercicio creo que sí te lo piden. En el de más adelante no te lo pedían. A ver. ¿Viste? Y dice, determina la pendiente de cada no, recta. yo sí sé que lo pedían, me refiero a que había dicho de que ahí la pendiente coincidía, entonces, o sea, me refiero a que daba un dato como que no era necesario hacerlo porque ya sabía que coincidía con la aceleración. Bueno, en el laboratorio que hicieron no es necesario. O sea, si no lo hicieron ya no importa. Pero si en la prueba lo piden, lo tienen que hacer. Ya. Así que eso. Pero ahora, importante que acá pasa lo mismo. En el caso de los gráficos velocidad versus tiempo, como la pendiente representa la aceleración, entonces, ¿quién tiene más aceleración? La que tiene mayor inclinación. ¿Okay? Y este punto representa la velocidad inicial. Entonces, en este caso, los dos partieron con velocidad inicial 0. ¿Qué conclusiones puedo sacar de acá? La primera es que la mayor diferencia es que en la actividad 1 el gráfico posición versus tiempo representa una línea recta y en el caso número 2 una parábola. Por lo tanto, podemos asumir que la posición no cambia en forma lineal. ¿Sí? O sea que en una es una línea y en la otra es una línea curva, por decirlo así. La inclinación de la recta en un gráfico de velocidad versus tiempo representa la aceleración del sistema, el cual es constante. A mayor inclinación, mayor aceleración. Por lo tanto, ¿en qué tipo de movimiento estamos ahora? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Muy bien, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa que la aceleración sea positiva? La velocidad aumenta. Que la velocidad va aumentando. O sea, por ejemplo, si él se está moviendo con aceleración para allá, significa que cada vez va más rápido. ¿Qué significa que la aceleración sea negativa? ¿Es desacelerado o va en reversa, no? A mí personalmente no me gusta la palabra desacelerado, pero entiendo que se lo hayan enseñado. Porque como les decía, pues la aceleración... Yo creo que Ya, pero suponiendo que hayas desacelerado, ¿qué significa que la aceleración sea negativa? ¿Que va en reversa o va en sentido contrario? Que la velocidad disminuye. Bien, que la velocidad va disminuyendo o que va en sentido contrario. O sea, en castellano viene el lápiz, cada vez se va deteniendo, se detiene, se detiene, se detiene, se detiene, se detiene, se detiene y ahora empieza a acelerar, pero hacia el otro sentido. Eso significa una aceleración negativa. Bien, súper. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Sigamos entonces. El 5. Este es el que parece que me dijeron. Sí, este. Sí, profe, ahí tengo. Ya. Y aquí vamos muy lentito, ¿ya?
Dice, repite el mismo procedimiento para las siguientes experiencias, capturando 10 datos y bla, bla, bla. Entonces, en el primero nos dicen que la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 5 y la aceleración es menos 2. En la segunda nos dicen que la posición inicial es 0, la velocidad inicial es menos 5 y la aceleración es 4. Y en la tercera me dicen que la posición inicial es 6, la velocidad inicial es menos 5 y la aceleración es menos 2. Entonces dice, en un mismo sistema de ejes, usando colores diferentes, realiza la gráfica de posición en función del tiempo de las 3 tablas registradas. Entonces yo hice un gráfico posición versus tiempo en los 3 casos y me dio esa curva. Oiga, profe, ¿ahí por qué no le dio negativo a usted? ¿A dónde? En el tercero de sus datos de su tabla. A mí me dio como toda la posición negativa. Ya, pero os parece que acá están malos los... ¿Cómo son? Los colores. Parece, ¿no? Ah, no, está bien. Ya, pues en el primero la aceleración es negativa, pero la velocidad inicial es 5. ¿Eso qué significa? Que la velocidad era 5, ¿cachai? Por lo tanto, él avanzó, pero cada vez avanza menos, avanza menos, avanza menos, avanza menos, avanza menos, hasta que se detiene, y ahora que se detuvo, empieza a retroceder en el fondo. ¿Ya? Hasta volver a llegar hasta acá. Entonces eso fue lo que hizo. Aumentó la distancia, sí, la fue aumentando, pero cada vez con menos velocidad, hasta que llegó a un punto que se detuvo y después empezó a retroceder. Este es el caso que les dije con la lapicera. En el segundo caso, la aceleración era positiva, pero la velocidad inicial negativa. ¿Eso qué significa? Que el primero retrocedió, 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 se detuvo y ahora empezó a avanzar, 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 avanzar y cada vez empezó a avanzar con más rapidez. Eso es lo que significa esta guatita así. Y en el tercero él parte con velocidad inicial menos 5, pero parte a posición 6. O sea, parte bastante adelantado. Entonces, ¿el que empezó a hacer? En el fondo empezó a retroceder, 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 retroceder. Y no sabemos más porque el gráfico llegó hasta ahí, ¿no? Posiblemente adelantado más adelante. No te llevo. Profe, pregunta, ¿este es el número 5? Sí, este es el último. Pero este es el gráfico de el posición último. versus tiempo. Yo no tengo ni siquiera parecido ese gráfico, no sé. Ahí es cuando no hay que había que sacarle, si no me equivoco, la del triángulo. Ah, pero eso lo vamos a hacer después, po. Ah, o sea, esto es otro gráfico aparte. Este es el gráfico posición versus tiempo. Por eso tengo otra cosa. Ya, voy a anotar. Creo que tengo una confusión. Bien. Ahora, a usted no tiene por qué darle algo tan igual a esto. Y eso es por lo mismo, por las graduaciones que hacen, porque su cuaderno no es tan perfecto. El Excel marca mucho más exacto el gráfico, por eso es así. Lo importante de acá, que a mí lo que me interesa es el análisis. Que acá retrocedió, retrocedió y después empezó a avanzar de nuevo, avanzó. Aquí al revés, avanzó, se detuvo y retrocedió, mientras que acá solamente retrocedió, aparentemente, porque no podemos ver más allá del gráfico. Después nos piden hacer el gráfico posición versus, o sea, velocidad versus tiempo, y nos piden calcular el espacio recorrido por cada uno de los móviles. El espacio recorrido corresponde a la distancia que este obtuvo. ¿Ya? Entonces yo acá lo hice por separado. Entonces, lo primero que hice fue tomar la primera tabla y la grafiqué. Y lo que me dio fue esta recta así. Lo cual es coincidente porque su velocidad inicial es 5 y este empezó a bajar porque su aceleración era negativa. Entonces bajó y llegó hasta acá. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo yo calculo la distancia recorrida?
La distancia recorrida se define como el área bajo la curva. Entonces, acá tengo un área y acá tengo otra área. Pregunta, ¿qué figura geométrica se representa acá? Un rectángulo. Dos rectángulos, ¿cierto? Este y este. Entonces, para yo poder determinar la distancia recorrida, lo que tengo que hacer es calcular ¿cómo se llama? Las áreas bajo la curva. ¿Cómo se hace eso? Primero tengo que identificar este punto. Aproximadamente este punto está en medio del 2 y el 3, por eso es el 2,5. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área. Están calculados acá abajo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Multiplicando. ¿Qué se multiplica? La base por la altura. La base por la altura y se divide por 2. 2. ¿Cuánto mide esta altura? De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? ¿De dónde, profe? 5. De 0 hasta acá, pues, ¿cuánto hay? 5. 5. Yo me fijo en los números, de aquí hasta acá hay 5. ¿Cómo sé que es 5? Porque la velocidad inicial vale 5. Entonces, este partido es 5. Entonces, acá tenemos 5. Y de aquí hasta acá, ¿cuánto tenemos? De 0 al 2,5, ¿cuánto tenemos? De aquí hasta acá, ¿cuánto tenemos? 5. De aquí hasta acá hay 1. De aquí hasta acá hay 2. De aquí hasta acá hay 2,5. Entonces, la base vale 2,5 y la altura vale 5. Ya. Entonces, para calcular el área, tengo que multiplicar. Para calcular el área, tengo que multiplicar 5 por 2,5 y dividirlo en 2. Eso me da 6,25. Vamos al otro triángulo. Veamos el otro triángulo. El otro triángulo, mi pregunta es, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? De aquí hasta acá, aproximadamente hay... Los 5, ¿no? ¿Vale? Si no me equivoco, son 5. A ver, lo tengo anotado acá. No, son 4,96. Ese punto es el último punto, que es el que está acá. Este. Man. Ese punto. Ese es el que va ahí. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos acá? 4,96. 0,96. Pero, profe, si es negativo, pues sí, pero estamos hablando de una distancia, pues, y las distancias son positivas. Entonces, de aquí a acá tenemos 4,96 unidades. Pregunta, de aquí hasta acá hay 5, pero de aquí hasta acá hay 2,5. Entonces, ¿cuánta distancia hay desde el 2,5 hasta el 5? 2,5. 2,5, ¿cierto? 2,5. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Multiplico 4,96 por 2,5 dividido en 2. Entonces voy acá. Tengo... Ahí está. Tengo los 2,5 por 4,96, los multiplico, los divido en 2 y eso me da 6,20. ¿Y ahora qué tengo que hacer con las dos áreas? Las tengo que sumar. Y eso me da 12,5 metros. ¿Eso qué significa? Que este móvil me pone a llorar. Significa que este móvil, dejemos claro en afuera, no. Recorre aproximadamente. ¿Por qué usted tiene tantos gráficos? Había que hacer 12,5. Porque son de los tres casos. Sin embargo, chicos,
Hay una fórmula que les podría haber dado la distancia al tiro. Adivinen cuál. ¿Quién me podría haber dado la distancia inmediatamente? Sin haber hecho esto de las áreas. La pendiente. No, es una fórmula. X igual Y x0 2 menos X. Ah, pues sí. más b0 por t más un medio velocidad de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿No lo conocen? No. Recién la estamos Sí, empezando a ver. creo que sí, el profe Pero sí, de, pero sí lo mostró el el profe. profe, el profe de cátedra, Cátedra. Bueno, esta fórmula me permite calcular la distancia recorrida de un móvil en toda su trayectoria. ¿Ya? El problema acá es que él va a considerar el desplazamiento en realidad. Miren, los desafíos a que hagan lo siguiente. ¿Cuánto vale la posición inicial en este caso? ¿Se acuerdan cuánto valía la posición inicial? 5, ¿no? Posición inicial. 0, ¿no? 0. ¿Cero? Ustedes me tienen que decir. 0. Más. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en este caso? Ajá. 5. 5. 5. Parece que me equivoqué acá, voy a tener que borrar. Ya, entonces me habían dicho que la posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 5. ¿Cuánto vale el tiempo completo acá, de aquí hasta acá? El tiempo completo que usé en el recorrido. 5 segundos. 5 segundos. Ya, más. Un medio en decimal, ¿a cuánto equivale? 0, 0,5. ya, por la aceleración de este sistema, ¿cuánto valía? Salen los datos arriba. Si lo pueden ver ustedes, porque yo no puedo. Porque me salgo y se borra todo. 2. ¿2? ¿Menos 2? Sí, menos 2. Ya, por el tiempo que era 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Quiero que vayan a su calculadora y coloquen lo mismo que sale ahí. 0 más 5 por 5 más 0,5 por menos 2 por 5 al cuadrado. A mí me da 0. Sí, da 0. A mí me dio 0. ¿Y por qué da 0? ¿Alguien sabe? ¿Qué hice? El programa me estresa. Ahora sí. ¿Me soplaron bien la posición inicial? Sí. ¿La velocidad inicial? Sí. ¿La aceleración? Sí. Bueno, yo les voy a decir por qué dio 0. Da 0 porque cuando las áreas están bajo el eje horizontal, bajo el eje tiempo, son áreas negativas. Entonces, esto es negativo Entonces se restaron. y aparentemente son las mismas áreas, ¿cierto? Y se restaron. Sí. Espérense. 4,96 por 4,96 más 0,5 por ¿No 2. se retrocedió? Sí, pues de hecho empezó a retroceder.
¿Cuánto del área? Eso. Ya será. ¿Ya? El problema con esta fórmula es para calcular desplazamientos. El problema con el desplazamiento es que el desplazamiento considera todo, considera los signos. ¿Cachai? Entonces el problema acá era que, claro, una área es positiva y la otra es negativa, entonces las va a restar. Y nosotros lo que necesitamos es sumarlas. Porque el camino recorrido es en el fondo todo lo que recorrió. Bien. Vamos al segundo gráfico. En el segundo gráfico tenemos esto que está acá, ¿ya? Este tiempo vale 3,74, ojo, este de ahí, porque es a donde llegó el último punto. Y nos piden calcular el camino recorrido. Entonces tenemos esta recta que va creciendo. ¿Y cómo yo calculo el camino recorrido? Entonces, ¿qué dijimos recién? Tengo que calcular el área de acá, el área de acá y sumarlas. ¿Qué figura se generó acá? ¿Qué figura geométrica se generó acá? Triángulo rectángulo. ¿Y qué figura geométrica se generó acá? Un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el área de cada triángulo rectángulo, sumarlos y obtengo el camino recorrido. En este caso, de aquí hasta acá, este vale menos 5, así que de aquí a acá, ¿cuántas unidades hay? De aquí a acá, ¿cuántas unidades hay? 5. 5 unidades. De aquí a acá, ¿cuántas unidades hay? Del 0 al 1,25 hay 1,25 unidades. Del 1,25 al 3,74, ¿cuánto hay? Entonces, ¿cómo yo determino este pedacito? Al 3,74 le resto el 1,25. ¿Y eso cuánto da? 2,49. 2,49. Perfecto. ¿Y este pedacito de acá cuánto mide? 10 unidades. De aquí hasta acá, ¿qué serían? 10. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular esta área con esos datos y calcular esta área con esos datos. O sea, 5 por 1,25 dividido en 2, ¿cierto? Eso me da 3,125. ¿Y por qué yo coloqué 3,13? Esto que está acá es lo que vimos recién. Y yo coloqué acá 3,13. ¿Por qué coloco 3,13? ¿Alguien se acuerda? Tiene tres cifras. Tiene tres Lo redondeó. Muy bien, porque tienen que tener 3 cifras significativas. Muy bien, por eso lo redondeamos. Bien, el otro, voy aquí porque puse... Ya, el otro sería 10 por 2,49 dividido en 2. Eso aproximadamente son 12,45. 12,45. Oye, ¿por qué tengo 11,1? Acá hay 3,74. Y 3,74 menos 9, no, menos 1,25, eso da 2,49. Ah, yo me equivoqué acá entonces. Ya, entonces, aquí debería ir un 2,49. ¿Y después qué tengo que hacer con los dos números? Era 2,49 por 10 dividido en 2. Hoy me equivoqué. Esto eran 12,45, ahí sí.
Entonces, si sumo 12.45 más 3.13, eso me da 15,58. Acá me da 15.58 metros. Y ahí tenemos entonces la segunda área. Ustedes no deberían tener tanto error como yo, porque como yo estoy mirando acá de la misma pantalla, entonces, pero ustedes tenerlo en el cuaderno se supone que es mucho más efectivo. Y por último, el tercer gráfico. Yo analizo el tercer gráfico y me fijo que el tercer gráfico es esta línea recta. Entonces, el área bajo la curva vendría representado por esta figura geométrica. ¿Alguien sabe qué figura geométrica es esa? ¿Alguien sabe qué figura geométrica es esta? No. ¿No? Paralelogramo. Más que eso. O sea, es un paralelogramo. ¿Pero qué figura geométrica es? Es un Trapecio. Es un trapecio. Pero lo tienen que mirar de lado. No parece. Ajá. En este caso, el trapecio tiene el lado mayor, tiene el lado menor y tiene la altura. Entonces, ¿cuánto mide el lado menor? El lado menor es desde el 0 hasta el menos 5, por lo tanto el lado menor mide 5. 5. ¿Cuánto mide el lado mayor? El lado mayor es desde el 0 hasta este punto, que está asociado a la velocidad. Y ese punto es el máximo, que vale 7,64. Y la altura, que sería esta, es desde el 0 hasta el tiempo máximo, que vale 1,32. 1.32. Y entonces, ¿cómo se calcula el área en un trapecio? Para los que no se acuerdan, se suma el lado mayor con el lado menor, la base mayor con la base menor. O sea, sumo 5 más 7.64. A ese resultado lo multiplico por la altura, que es 1.32. Y luego a eso lo divido en 2. Así es como se calcula el área de un trapecio. Entonces sumo 5 más 7.46 igual por 1,33 igual dividido en 2, y eso me da 8,34 metros aproximadamente. Y ahí tenemos la distancia recorrida. Bien. Y ahí está el resultado, 8,34 metros. Si se dan cuenta, no es que sea fácil, pero no es tan difícil. El problema es que tienen que identificar cuál figura geométrica representa. Y ese es el tema principal. Yo, por ejemplo, ¿cómo identificaba la figura geométrica? El primer punto trazado hacia arriba, de este punto trazado hacia abajo y después una línea así. Ah, son dos triángulos. Acá arriba hice lo mismo. De la línea recta, que era la naranja, de aquí tracé una línea hacia abajo, de aquí una hacia arriba y tracé una línea horizontal. Ah, son dos rectángulos, o sea, triángulos. Y aquí no. Aquí como uní de aquí a acá y de aquí a acá porque el eje horizontal está acá. Aquí está el 0. Entonces aquí me quedó un trapecio. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esto? El área bajo la curva corresponde al camino recorrido por el móvil. Los tres movimientos son uniformemente acelerados. En el primero el cuerpo avanza hasta detenerse y luego comienza a retroceder, como les había dicho. En el segundo el cuerpo retrocede hasta detenerse y luego avanza. Y en el tercero el cuerpo retrocede aumentando gradualmente su velocidad. Porque la va aumentando pero en sentido contrario. Y ahí tenemos el segundo laboratorio.
Eso, chicos. Profe, Profe, calculando las pendientes tenían cosas en común con los resultados suyos, pero resulta que creo que lo hice con un orden incorrecto, ya que me dan distintos resultados. Por ejemplo, en el gráfico 2 me dan como resultado 0,33, entonces creo que el orden está malo, pero me dieron los tres 0,33, las pendientes. Ah, en el 2. En este. Sí, sí. Ya, yo sé por qué te dio 0,33. Porque arriba colocaste los tiempos y abajo colocaste las posiciones. Y al revés. Arriba las posiciones y abajo los tiempos. ¿Por qué? Porque Sí. apuesto que te guiaste porque y menos y1, x, entonces tú dijiste, esta es la x de la pendiente. Y no, acuérdate que nosotros hablamos en la clase anterior de que la analogía matemática es distinta a la física. Es una analogía. El eje y, en este caso, corresponde a la velocidad y el eje x corresponde al tiempo. ¿Ya? Por eso es que abajo van los tiempos y arriba van las velocidades. De ahí sí debería darte. Porque Ya. si yo uno dividido en 3, justamente da 3,33333. O sea, al revés como tú lo hiciste. Sí. ¿Ya? Y tienes que tener cuidado. Gracias, profe. ¿Alguien más iba a hablar? profe, Dime. en el 5, al final, al sacar el área bajo la curva, el valor del área va a depender de cuántos puntos grafiquemos y de qué punto hayamos tomado. Que en este ¿O va caso a ser igual el que usted tiene? tendrías que haber llegado sí o sí al último punto. El último punto tendrías que haberlo marcado sí o sí. ¿Por qué? Porque te están preguntando la distancia recorrida completa. ¿Sí? En todo el trayecto. Entonces tú podrías haber marcado cualquier punto entre medio, pero el último punto tendría que haber estado. Ya. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo no entendí casi, o sea, entendí parte y parte, así que Cuéntate una voy a más. hacer todo de nuevo. Lo que pasa es que acá empiezan a hacer el nuevo problema. Y el nuevo problema es que